decirte que tenemos un invitado, ya sabes que a los Kíos nos gusta muchísimo compartir estas historias de éxito, donde hay mexicanos que están haciendo cosas extraordinarias, y tenemos un invitado que él es un americano mexicano, su familia migró cuando él era muy pequeño a los Estados Unidos, tiene una gran historia que ahorita nos la va a compartir, y él estudió en la Universidad de Stanford, Eric, es licenciado en economía, y tuvo la oportunidad de ingresar a la empresa Google en el año 2002. Él fue el empleado 221, fue uno de los primeros cuando Google aún era muy pequeña. Y después en 2007, él vio grandes oportunidades en el mercado para desarrollarse y decidió formar su propia empresa. Creó una compañía que se llama Uyala, es una compañía que se dedica a procesar video, esto que se conoce como OTT, el tecnicismo de over the top en la industria donde se producen videos, y le fue extraordinariamente bien con esta compañía. En el año 2014, tan solo 7 años después de haberla fundado, la pudo vender a una empresa de telecomunicaciones australiana que se llama Telstra, y la vendió nada menos y nada más, Eric, que por $410 millones. Y él, Wow. ni tardo ni perezoso, dijo, voy a hacer otro emprendimiento, es un emprendedor serial, y creó una nueva compañía que se llama Wiseline, y él se llama Bismarck Lepe, y él es un emprendedor serial que apuesta muchísimo por México, trae una gran historia y está aquí con nosotros esta mañana. Bismarck, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y todo muy bien. Y Bernie, felicidades. No me contaste el lunes cuando hablamos que fue tu cumpleaños. El cumpleaños fue el 19 de septiembre, tengo, no sé, por alguna cuestión extraña. ¿Ya 35, 34? ¿Cuántos años tienes? Ay, Casi le Bismarck, atinas, un poquitito más, como 37 y medio más o menos cumplo. le debes una cena a Bismarck, ¿eh? Desde una cena misma, sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Bismarck? Qué gusto tenerte aquí en el programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Y pues mira, te comentaba cuando platicamos previo al programa que hemos tenido la oportunidad de platicar aquí en Cerca de Ti con algunas personalidades, Andrés Martínez, que trabaja en la NASA, después Julio Zamora de Intel, que está ahí en los laboratorios, un PhD, estudiando muchas cosas, y pues me acordé de ti, de tu historia, y me gustaría empezar contigo, si nos puedes platicar un poquito esta historia de tu papá, su familia, cómo migra a los Estados Unidos, y luego cómo es que tú entras a Stanford y todas estas cuestiones. Sí, perfecto. Sí, oficialmente soy México-americano, pero como tengo pasaporte mexicano y tengo pasaporte americano, me siento mexicano y me siento americano. Entonces, con pies en los dos lados, o los dos pies en los dos lados. Sí, mi papá y mi mamá son de un pueblito pequeño, de menos de 2,000 personas en Jalisco, que se llama Juchitlán. Mi papá a los 14 años se le murió su papá y como era el más grande de 8, se puso al frente de la familia y como 2 semanas antes de que falleciera su papá, recibió una carta para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Entonces, nunca había venido a Estados Unidos y se vino a trabajar en el campo para apoyar a su familia, porque su mamá, cuando la vio que estaban enterrando a su papá, llorando, pensaba que todos sus hijos los iban a mandar a orfanatorias, y mi papá dijo, no, de perdida van a terminar la primaria, y Ajá. fue más allá de la primaria. Terminaron 5 de los 7, se titularon de la universidad, 2 doctores, 3 ingenieros, y después cuando se casó con mi mamá, de California a Washington, y mi mamá lo seguía, y yo ahí de pequeño hasta los 7 años lo seguí, y ya a los 7 años decidieron quedarse en California. Y luego me contabas esto de que para tu papá, pues con esa historia es muy importante la educación, ¿no? Y a ti y a tu hermano, procuró que tuvieran siempre una buena educación y lograron entrar en Stanford, ¿no? Que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue, ¿no? Sí, no sé si conocen el término en México, el Tiger Moms, de las madres y los padres que están muy enfocados en que sus hijos sean número uno en las clases. Pues Sí. eso fueron mis padres. Y aunque ellos no estudiaron en Estados Unidos, sabían que la universidad era importante, pero sabían que el proceso era distinto a México, de las escuelas públicas a las privadas, que tenías que aplicar, no nomás podías entrar. Entonces, cuando estaba en segundo año,
En segundo, me dijeron, mira, nosotros no sabemos cómo funciona todo eso de Estados Unidos, pero lo que necesites, libros, computadoras, tutores, dinos y trabajamos 3, 4, 5 trabajos, lo que se necesite para que puedas. Y sí, me decían, si sacaba número 2 en mi clase, se enojaban y me decían, si no te mueves de nuevo a número 1, nos vamos a regresar a México. Y en esos entonces, yo pensaba, mis padres pensaban de México y hablaban de México igual como Trump habla de México, que es un lugar corrupto, peligroso, sin oportunidad. Y nosotros, y ahorita lo vamos a hablar, en el 2010, con Uyala, abrimos oficinas en Guadalajara. Y todo eso fue un proceso muy interesante que me reconectó a México y he visto la oportunidad y el potencial que tiene México y el talento mexicano. Así es. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿por qué te sales de Google? Yo me imagino que un graduado de Stanford, viviendo en Estados Unidos, entras a trabajar a esta compañía muy temprano y la compañía empieza a crecer enormemente, se vuelve muy exitosa. Me imagino que a lo mejor tenías hasta un plan de acciones, todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué si estás también trabajando en esa compañía decides salirte y emprender? Pues mira, empieza en el 98, 1998, que llegué a Stanford. Stanford, por los que no saben, está en el centro del Valle de Silicio, en Silicon Valley. Y yo llegué a Stanford y suponía que iba a estudiar medicina, porque la persona más exitosa que conocía hasta eso entonces es un tío que tiene un hospital en Manzanillo, Colima, y él le fue muy bien. Sus hijos, mis primos, tenían los mejores juguetes y entonces dije, pues si es la persona más exitosa voy a hacer lo que él hizo. Entonces empecé, se supone que iba a estudiar medicina, pero fue al empezar de la burbuja de tecnología y inmediatamente cambié en cuanto empecé a ver chavos de 22 años manejando NSXs y Porsche Turbos y dije, pues no son narcos y obviamente no son doctores porque están muy jóvenes y vi que estaban trabajando en estas cosas que se llamaban startups. Y yo cambié mi carrera, empecé a estudiar sistemas y economía, me titulé con un título de economía, pero más que nada me la pasé trabajando en diferentes startups. Trabajé en como 24 diferentes startups en los 4 años que estuve ahí. Traté de empezar startups que todos fracasaron, pero en una de las que trabajé, tenía en común 2 inversionistas con una empresa de tecnología pequeña en ese entonces que se llamaba Google y yo terminé siendo el primer cliente que tuvo Google en su plataforma de publicidad porque yo como era ingeniero o sabía programar, me pusieron al frente de tratar de cambiar, de manejar las campañas de publicidad automatizadas. Entonces me empecé a hacer eso, empecé a usar la plataforma de Google porque tenían los inversionistas y cuando me titulé, que llega el gerente de ventas y me dice, deberías venir a trabajar a Google porque sabes la plataforma de publicidad mejor que nosotros. Sí. Y dije, no, esta empresa, esta startup me trató muy bien, pude pagar la colegiatura de la universidad porque me dieron esa facilidad y que se me queda viendo y me dice, estamos facturando $650,000 al día con 96 empleados. Y le dije, sí, sabes, tienes razón, mejor me voy a Google. Y fue una experiencia increíble, porque yo siempre tenía esta idea de que el trabajar en una oficina era como lo que ya le llamamos ser godines, así vas de traje, todo muy formal, te tratan muy mal hasta que llegas a un punto como a los 40 años que ya te empiezan a tratar un poquito mejor. Y que llego a Google y era como Disneylandia, te daban de comer, te podías vestir como quisieras, me dieron acciones, me pagaban bien, y fue una experiencia increíble, pero como tenía ese gusanito de siempre de empezar mi propia empresa, entonces cuando Google compró a YouTube en el 2006, octubre del 2006, vi la oportunidad porque muchas empresas de medios le estaban preguntando a Google cómo podían usar la plataforma para promover su contenido y qué tenían que hacer técnicamente para ellos poder lanzar su propia plataforma. Entonces ahí vimos la oportunidad
Mi hermano, que es 7 años menor que yo, también estaba estudiando en Stanford y era ingeniero en Google. Y nos salimos con un amigo de la universidad que también estaba en Google y empezamos a UYAL. Wow, qué historia. Padrísimo. Bismarck, una vez que hiciste todo esto de Google, pues empezaste a hacer también emprendimientos. ¿Fue ahí cuando hiciste Wasteland o primero estuviste en Silicon Valley, haciendo temas de emprendimiento y después hiciste Wasteland? Pues empecé como emprendedor y fracasé cuando todavía estaba en la universidad. Y después salí de ahí, fui a trabajar a Google. Me salí de Google, empecé Uyala. Y ya cuando íbamos empezando la transacción, porque la transacción que de vender Uyala empezó en el 2013, ahí me salí para empezar a Wiseline, porque Telstra es como el Telmex de Australia. Sí. No controlado por una persona como Carlos Slim, tiene accionistas más distribuidos, pero dije, yo no quiero trabajar en Telstra, entonces me salgo y empiezo Wiseline. Y como le estaba mencionando, en el 2009, que ya saben, en el 2008 se cayó la economía, Sí. para la segunda parte del 2009 vimos que ya estaba empezando a mejorar y sabíamos que se iba a poner imposible contratar de tener talento en el Silicon Valley. Entonces empezamos a buscar dónde podíamos abrir otra oficina de R&D que no fuera en el Silicon Valley. Vimos diferentes lugares en Estados Unidos, buscamos en Asia, Europa, Sudamérica, y el consultor que contratamos que viniera a ver, que hiciera el estudio, nos dijo, ¿sabes? México está muy interesante. Están titulando en ese entonces 60,000 ingenieros al año. Está cerca, es culturalmente muy relevante y parecido, y más en California. Y dije, ¿México? Porque igual yo crecí pensando en México de algo muy distinto y el nivel socioeconómico de mis padres no me dejaban ver gente que eran abogados, ingenieros, profesionistas. Y dijimos, pues, ¿a qué ver? Y fuimos a la Ciudad de México y a Guadalajara, terminamos entrevistando a 15 ingenieros y de los 15 a 8 ingenieros, mi CTO, Sean, se quería traer 8 al Silicon Valley y dijimos, no, ok, aquí hay talento y empezamos a crecer y abrir una oficina en Guadalajara y ya cuando abrimos Wiseline, desde el primer día empezamos con equipos en Guadalajara. La empresa la empezamos en 2014 y ahorita ya tenemos como 700 ingenieros, diseñadores, product managers, entre las 3 oficinas que tenemos en México. Wow, tienes oficinas en Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. Y me decías Así que es. están en varios países, ¿no? Tailandia, España, Australia, es una empresa ya internacional súper exitosa. Y cada vez que abrimos una oficina en otro país, mandamos a mexicanos a que abran. Y eso para mí también me ha dado mucho orgullo de que el mundo pueda ver el talento mexicano. Cuando abrimos Vietnam, mandamos a 8 mexicanos, 6 nunca habían salido del país. Se fueron a Vietnam a abrir la oficina. Y esto fue en 2016. En diciembre, cuando fui a ver nuestros clientes en Australia, ya para ese entonces ya se habían regresado el equipo mexicano que fue la semillita para abrir la oficina y nuestros clientes en Australia añoraban el talento, los ingenieros mexicanos. Y para mí me dio mucho orgullo porque ellos estaban conectando México, no con tequila, no con mariachi, no con chicharrito, pero con ingenieros, con lo que mucha gente puede hacer. Sí. Bismarck, y construyendo sobre lo que estás diciendo, porque yo creo que es muy interesante qué es lo que ven en el talento mexicano en otros países que de verdad nos reconocen, nosotros lo sabemos también, porque pues la base de Kio, el 80% son ingenieros en sistemas, así que entendemos muy bien la calidad de las personas en estas tecnologías. ¿Cuáles son las oportunidades que tú has visto, con todo lo que has visto, con toda la experiencia, has estado en Guadalajara haciendo todo este tema también de emprendimientos aquí, ahora en Querétaro? ¿Qué oportunidades ves tú en México? ¿Cuáles son las oportunidades que sigues? Porque a veces nos enfocamos en lo que no hay,
pero ¿qué es lo que sí hay? ¿Qué es lo que tú sí ves? Pues yo ahorita, mira, si nosotros tenemos colaboradores que se han salido de la empresa y se han querido venir aquí a Estados Unidos a trabajar en un Google, un Amazon, un Facebook, pero ahí van a ser uno de 100,000 o de 200,000. Y la realidad es de que ahorita en México estamos en diferentes etapas. En la área de Venture Capital e inversión estamos como en el 2005, 2007 de lo que estaba en Silicon Valley. En la área de cultura estamos como en los, aquí decir, 1970. Y porque apenas estamos formando estas empresas que van a ser los cimientos del futuro de tecnología. Ahorita los Kios del mundo, los Linios del mundo, los Wiselines, los Uyalas, los Questies, estos startups, de ahí van a salir colaboradores que se van a hacer emprendedores, que ellos van a empezar su propio, y en 20 años van a hablar igual de estas empresas como ahorita hablamos nosotros de Fairchild y de Intel. Entonces, ahorita hay muchísima oportunidad. El capital ya está entrando a Latinoamérica, pero no nomás está la oportunidad de formar empresas exitosas de tecnología y crecer negocios muy importantes, pero también de formar parte de la historia tecnológica de toda la habla española. Entonces, para mí es muy emocionante. Si no fuera por mi esposa, yo estuviera en México, porque por la misma razón que hay tantas cosas que nos quejamos, que no necesariamente funcionan muy bien, esas son las oportunidades. Así Sí, es, claro, tienes que es bien, bien acordarlo. cierto. Oye, Bismarck, me comentabas de este fenómeno que sucedió en la empresa PayPal, ¿no? Que se llama, creo que la mafia de PayPal, que de ahí salieron grandes emprendedores, entre ellos Elon Musk, y han hecho Sí que empresas. estaba Bismarck, solo quiero interrumpir rápidamente. ¿Cómo estás, Ah, Bismarck? Qué gusto Sergio, verte. ¿cómo estás? ¿Bien tú? Gracias por la invitación. Al contrario, Súper, me encanta la máscara. gracias por acompañarnos y no interrumpo más, pero te vi y dije, me voy a meter rápido al programa, así que saludos a todos los tíos. Bye. gracias, Sergio. Hola. Las sorpresas del día de hoy, bueno. Sorpresas, muy bien. Ahí está Sergio Rosengau, Sergio sí. Rosengaus, que quería estar aquí saludando a Bismarck. Buena sorpresa. Sí, te decía Bismarck, concepto de la mafia de PayPal que la compañía generó emprendedores muy exitosos y tú estás haciendo algo similar, ¿no? Me comentabas que en Uyala te sucedió, si nos puedes contar cuánta gente se volvió emprendedor, cuánto valen esas empresas y entiendo que con Wiseline estás haciendo un concepto similar con un fondo que tienes en México, ¿no? Sí, pues hay este grupo que se llama el PayPal Mafia. Y no me gusta que le llaman mafia, pero así lo codificaron. Pero fueron fundadores de PayPal y de los primeros empleados de PayPal que se salieron de PayPal y empezaron empresas como LinkedIn, invirtieron en empresas como Facebook. Elon Musk ahí está, que obviamente ha sido súper exitoso con SpaceX y Tesla. Pero hay como 20 emprendedores que salieron que les ha ido muy bien y han creado empresas muy importantes. Uyala, a un nivel mucho más pequeño, tuvimos como 650 empleados que pasaron por nuestras puertas, 450 cuando la vendimos. Pero de esos 650, como 55 se salieron a empezar 30 empresas, como 25 pudieron levantar capital, levantaron más de $250 millones. Y ahorita si agregas y pones todo las evaluaciones y el market cap de todas las empresas que se empezaron es ya casi $3 billones. Ciertas son privadas, ciertas son compradas por empresas públicas. Y en México ya han creado más de 1,000 empleos de alta tecnología bien pagados. Y esto fue una empresa muy ya. Entonces, lo que estamos hablando de en 20 años van a hablar de estas empresas como Kio que crearon la historia tecnológica de Latinoamérica. De aquí van a salir muchos emprendedores, que es muy padre. Entonces, cuando empezamos Wiseline, empezamos ya con un fondo que se llama el Wise Fund de $5 millones para apoyar los mismos emprendedores para que vayan a emprender cuando
de lo que vean en la empresa, si les interesa algo y lo quieren perseguir ellos mismos afuera de la empresa, hacemos un match de $25,000 a $250,000 por inversión. Wow, increíble. Pues está padrísimo, Bismarck, todo lo que nos cuentas, tu historia, lo que estás haciendo con tus empresas y particularmente lo que tratas de fomentar en México. Y pues nos encantaría a ver si luego nos ponemos de acuerdo en otra ocasión para seguir platicando de estos temas súper interesantes. Cuando estés en México, te invitamos acá a la oficina que te des una vuelta. Y pues no me resta más que agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado y que nos hayas regalado estos minutos esta mañana. No, gracias a ustedes. Y de nuevo, felicidades. Muchísimas gracias, Bismarck. Gracias, Bismarck. Que tengas muy buen día.